never an intention to show disrespect to any religious group. Never an intention to show disrespect to any religious group. L'idée n'est pas d'être subversif, ni de me moquer, ni de choquer. Ma volonté est simplement de dire que nous sommes ce grand nous et que hier soir, c'était des idées républicaines, c'était des idées d'inclusion, c'était des idées de... These J.D. Vance are the last chance to save our country politically. I'm afraid if we lose this one, it's going to take a civil war to save the country, and it will be saved. Some substance that we are in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. Then you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the churchgoer. I mean, you have to see, I don't like the charts. When I see charts where they're going in the wrong direction, we don't like that. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country. Thing that we have to take away from the last 10 years is that we really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. Order in this country is by force. It's the only way. It's the only way. It has to be by force, at least for a time. Don't murder. These kinds of things. We think that should be legislated by the civil magistrate, but the first table of the law, not that. But that's not true. And I'm not just talking about Old Covenant Israel in the Old Testament. Idolatry is the fountainhead of the stream. You cannot have an idolatrous people and yet somehow have a moral people. First commandment, I am the Lord your God. You may not worship any other God before me. So the first commandment in the Bible is you may not worship any other God upon pain of death. And yet the First Amendment to the Constitution says that the government will establish no laws establishing any religion or preventing the practice thereof, right? The state doesn't establish any religion, and you can't be prosecuted for your practice of whatever religion you choose. So what it comes down to is the First Commandment is diametrically opposed to the First Amendment to the Constitution. How is the First Commandment the fundamental basis of our laws if the First Amendment says the exact opposite of the First Commandment? What is the First Commandment? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, cada día nos acercamos más a la tragedia final de la marca de la bestia. Te pedimos que nos inundes con el Santo Espíritu de Jesús para poder salir victoriosos en esta crisis. Sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero también sabemos que separados de Jesús nada podremos hacer. Ayúdanos, Padre amado, a estar unidos con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, bueno, como ustedes saben, este video creo que es obligado para hablar sobre lo que ha ocurrido en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de París, porque ha ocurrido algo supremamente interesante y en este video vamos a descifrar un poco todo el evento, que además está ocurriendo en tiempos
muy curiosos en donde el nacionalcatolicismo se está apoderando de Estados Unidos con mucha fuerza. Así que vamos a mirar un poco cómo empieza a darse enfrente de nuestros propios ojos esta transformación de república a teocracia, que como ya les he dicho en videos pasados, no es algo que solo venga de los gobernantes o de la élite, sino que también viene del pueblo. Las personas aclaman esta teocracia porque son personas idólatras, son cristianos hipócritas, y por eso desean que se forme en el mundo una teocracia. Así que no hay manera de irse en contra de esto, sino todo lo contrario, permitir que ocurra y advertirle a todo aquel que tenga ojos para ver que muy pronto se pasará un decreto religioso en donde serás obligado a adorar falsamente, y eso será el nombre, el número y la marca de la bestia. Son eventos que Cusatón les ha profetizado por más de 7 años. Claro que jamás el mundo lo va a reconocer, a pesar de que Cusatón profetizó perfectamente el bautismo negro, luego lo que ocurriría con eso que se le puso a las personas en el brazo, y luego vemos a otras personas, después de que todo ocurrió, nombrando eso que ocurrió en el 2020 como bautismo. Y por supuesto que el mundo no lo reconoce. El mundo jamás va a decir que Cusatón lo profetizó, y está muy bien que sea así. Está bien que el mundo no nos aplauda y no diga nada de nosotros, sino que antes por el contrario nos calumnia. Porque dice la palabra en Lucas capítulo 6 versículo 26: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Es curioso, ¿verdad, hermanos? Porque en general toda persona quiere ser aclamada por el mundo, pero nosotros sabemos que el mundo ama lo que es del mundo, de forma de que es obvio que cuando hay alguien que es de Dios y por tanto no es de este mundo, esa persona no es aclamada por el mundo. Así que sigan hablando bien de los falsos profetas, porque esos son los que tendrán canales de YouTube que crecen y crecen hasta llegar a 2 millones de suscriptores, mientras nuestro canal de YouTube decrece y decrece sin que nadie pueda hacer nada. Ya hemos pasado de 253,000 suscriptores a 251,000 suscriptores. Cada mes se van de este canal 70 personas. Sea algo que ocurra de forma real o irreal, el hecho es de que el mundo no nos aclama. Y aun cuando tú digitas en YouTube las palabras Cusatón Aridmon, resulta que empiezas a encontrar otro tipo de videos que hablan en contra de Cusatón Aridmon, una cantidad de burradas, calumnias, y vemos que eso no ocurre con otros canales cristianos. En el caso del canal de YouTube del sacerdotizo Luis del Toro, el algoritmo de YouTube te muestra solo videos que ha hecho Luis del Toro. No te muestra videos de nadie criticando a Luis del Toro. Pero cuando tú pones el nombre Cusatón Aridmon en YouTube, te van a salir primero videos de personas que critican a Cusatón Aridmon. Es de locos, hermanos. Pero está bien, porque así lo dijo Jesús, que el mundo no hable bien de nosotros y que no quiera promocionar nuestros videos, que no les gusten nuestros videos, que se ofendan ante nuestros videos. Está muy bien, porque eso quiere decir que no somos falsos profetas, porque los falsos profetas son aclamados por el mundo. Ellos suben y suben en números de suscriptores de una forma exponencial, y esa es la prueba de que son falsos profetas. Pero es que las personas no entienden. Mira la cantidad de suscriptores de este o tal líder cristiano. Plop. Realmente eso quiere decir que es un falso profeta. Entonces, empezando con el tema principal, recordemos que Francia y sobre todo París jugó un papel importante en una transformación
que ocurrió en el mundo en el año 1798, cuando la Iglesia Católica perdió ese poder para manipular a los gobernantes a su antojo, y de repente el pueblo francés repudiaba todo lo que tuviera que ver con el cristianismo, porque estaba hastiado de los abusos que la Iglesia Católica cometía en Europa y en el mundo entero, pero sobre todo obviamente en Europa. Y esos abusos, entre muchos, tenía mucho que ver también con someter a los gobiernos a una carga fiscal impresionante, porque los sacerdotes católicos debían recibir ingresos de parte de los gobiernos, y no como lo dice la palabra de Dios, que debería ser de parte de los diezmos. Entonces la Iglesia Católica le imponía una manutención mensual a todos los gobiernos de Europa, y por supuesto eso hacía que el rey Luis XV tuviera que subir y subir los impuestos, como está ocurriendo hoy en día, de tal forma que un día Francia colapsó, la economía colapsó y la comida se hizo supremamente costosa, tal y como empieza a ocurrir hoy en día. Y por supuesto que se desató una revolución. Ellos saben muy bien que la crisis alimentaria genera un cambio en la conciencia colectiva de las personas. Entonces, cuando los parisinos se dieron cuenta de que la religión era una carga y que estaba dejando a Francia en los huesos, y que la religión se había convertido en nada más que una excusa para que la persona se enriqueciera fabulosamente, hablando de riqueza oligárquica, mientras tanto el pueblo tenía que romperse el lomo trabajando, y con todo y eso el dinero que recogía con su labor diaria no le alcanzaba para comprar sus alimentos. Algo que empieza a ocurrir también hoy en día. Eso se debía a que el Estado tenía que tomar impuestos de personas trabajadoras y entregárselo al Vaticano para que el Vaticano pudiera mantener a todo su séquito de líderes religiosos, monseñores, cardenales. Muchos de ellos ni siquiera dan eucaristías, sino que están sentados en algún alto cargo público que muchas personas no saben, como en el caso de esos sacerdotes que se hacen llamar monseñor, pues son personas que tienen un cargo público. Otros que se hacen llamar cardenal administran las propiedades de la Iglesia Católica. Realmente son personas que no hacen ningún trabajo. Y por supuesto que entre más cardenales, monseñores, frailes, pues resulta que eso ejerce una presión fiscal terrible sobre los estados. Y finalmente, ¿qué pasaba? Pues el pueblo se empezó a cansar de eso. La Iglesia Católica no era más que una concubina de los gobiernos, bajo la figura en la que ella le permitía al gobernante hacer lo que le diera la gana, mientras que el gobernante tenía que darle dinero a la Iglesia Católica. Y fue así como esta iglesia se fue haciendo fabulosamente rica, por lo cual el Apocalipsis dice que está llena de oro y piedras preciosas, vestida de púrpura y escarlata. Y es obvio, hermanos, que no se puede mantener a personas que no trabajan. En otras partes los llamarían parásitos. Pero claro, ellos pueden llamarte parásito, pero tú no los puedes llamar a ellos parásitos porque es una blasfemia. ¿Entiendes hacia dónde va la cosa? Hermanos, ¿qué pasa? Ese movimiento que surgió en Francia, como ya sabemos, empezó a detestar a la religión, porque la religión se convirtió en una carga horriblemente pesada para los pueblos. La mayoría del pueblo francés se convirtieron en limosneros. También recordemos la obra del escritor Víctor Hugo, Los Miserables. Los franceses se convirtieron en miserables limosneros, algo que se repite nuevamente, hermanos. ¿Qué pasa? El pueblo francés, en vez de repudiar a la religión católica, repudiaron todo lo que fuera religioso. Y es que ellos tenían muchos motivos. Francia estaba tan quebrada que no tenían ni siquiera plata para hacer sus monedas de plata. Imagínense eso nada más.
Mientras tanto, la Iglesia Católica tenía dentro de su catedral de Notre Dame una virgen hecha de plata pura, la cual recordemos que fue removida durante ese incendio que ocurrió en el 2019 y ahora fue reemplazada por una virgen de piedra. Plop. Entonces miremos la ironía. La Iglesia Católica fabulosamente rica y el pueblo fabulosamente pobre. ¿Te suena de algo que ocurre hoy en día cuando tú vas a llevar a tu hijo a la universidad? Las matrículas de las universidades católicas son fabulosamente millonarias y tú entonces te haces fabulosamente pobre y luego el Estado tiene que salir a rescatarte. No, te voy a dar un crédito educativo para que puedas pagar las matrículas de las universidades católicas y luego, como es apenas obvio, pues nadie puede pagar el supuesto crédito educativo, el Estado tiene que decir, está bien, ese crédito es condonable, es decir, no lo tienes que pagar. Y plop, por supuesto que eso va a llevar a las naciones a la quiebra. Es algo que está ocurriendo hoy en día en todos los países. Inclusive en Estados Unidos, el presidente Joe Biden recientemente sacó una orden ejecutiva donde le decía a todos esos universitarios que no tenían que pagar esos créditos de su matrícula universitaria, y adivina entonces quién los va a pagar. El pueblo los va a tener que pagar, y eso va a llevar a todas las naciones al colapso nuevamente. Y es muy curioso, hermanos, cómo se repiten los mismos eventos, pero la conciencia colectiva de las personas los lleva ahora a tomar una decisión totalmente opuesta a la que tomaron durante la Revolución Francesa. ¿No es eso muy irónico, hermanos? Porque a la final, las personas a estas alturas del siglo XXI tendrían que darse cuenta, ok, un momentico, es que una iglesia debe vivir es de los diezmos y no debe recurrir a dinero del Estado ni usar sus fundaciones para contratar con el Estado para supuestamente ayudar a las personas, cuando realmente no las está ayudando, sino que es el Estado el que las está ayudando. Y sin embargo, las personas no saben nada, porque de nuevo, también hay otro ingrediente muy clave de lo que ocurrió en Francia durante los años 1798, y es la gran ignorancia de la mayoría de personas. Entonces, ¿qué pasó en París? De repente corrían personas por las calles enfurecidas. Nosotros le hemos llamado a ese movimiento Miss Columbia, que es una mujer que corre semidesnuda por las calles de París y que va directo al Congreso de esa ciudad, y que ella llegó allí al Congreso a pisar la cruz, ¿ok? ¿Y por qué la cruz? Porque era ese símbolo que identificaba todo lo religioso, todo lo que viniera de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, todos esos dogmas, pero sobre todo ese poder que tenía la Iglesia Católica para vivir del Estado y para imponer sus leyes a través del poder del Estado. Eso fue lo que se conoció como la Revolución Francesa, y ahí entonces se desató el ateísmo, y luego ese ateísmo se conoció como humanismo, y de ahí también empezaron a florecer todos esos movimientos filosóficos donde el ser humano es ahora su propio Dios, en donde tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Son movimientos humanistas, ateístas, que en parte tienen razón, en parte no tienen razón. ¿Y por qué digo que en parte tienen razón? Porque tienen razón en que la iglesia no debe mezclarse con el Estado, en que el ser humano tiene unos derechos inalienables que le pertenecen porque le fueron otorgados por el Creador, como es el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de expresión. Son derechos otorgados por Dios al ser humano, que ninguna iglesia operando a través del Estado tiene derecho a quitártelos. Pero luego también se equivocaron
en repudiar y perseguir todo lo que fuera cristiano, porque ahí no solo cayó la Iglesia Católica, sino que los franceses se les dio por perseguir a de cuanto cristiano pudieron perseguir, y por eso se dice en el Apocalipsis que fue en París, la gran ciudad, donde murieron los 2 testigos, porque fue en París donde se detestó como en ninguna otra ciudad del mundo al cristianismo, que de alguna manera ellos no entendieron que el problema lo tenía la Iglesia Católica, pero en París y en Francia en general se desató un desenfreno inmoral. Muchas técnicas inmorales tienen nombre francés, se habla de beso francés, en fin, bueno, para no seguir porque no es objeto de este video, pero muchas cosas inmorales tienen nombre francés. Inclusive no tienen nombre en otro idioma, sino solo en francés. Y eso se debe a que en París y en Francia se desató la inmoralidad más rampante que pudiera haberse desatado en el mundo. Y todo eso se está repitiendo, hermanos, es muy curioso. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Católica orquestó un plan muy cuidadoso en donde ella perdía aparentemente su poder a través de una revolución que en realidad nunca lo perdió, sino que lo que empezó a hacer fue a controlar a los estados a través de la masonería, pero de forma de que ya las personas no tuvieran tal claridad de ver cómo ocurría una terrible injusticia en la medida en que la Iglesia Católica desangraba los estados y los gobiernos para ella vivir a sus anchas y tener toda esa burocracia religiosa que tiene, y lo cual no aparece en la Biblia. Pero luego la Iglesia Católica recupera de nuevo su poder cuando ahora abiertamente vuelve a dominar al Estado. Y de nuevo esto también viene del pueblo. Entonces, a través de la Revolución Francesa cayó la teocracia, y a través de nuevo una revolución va a caer la república para erigirse de nuevo la teocracia. These J.D. Vance are the last chance to save our country politically. I'm afraid if we lose this one, it's going to take a civil war to save the country, and it will be saved. To encourage you with some substance that we are in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. ¿Qué ha pasado entonces en los Juegos Olímpicos de París? Hemos visto degenere, inmoral, desenfreno, todo tipo de cosas aberrantes. Está muy obvio, ¿verdad, hermanos? Pero estamos viendo el proceso inverso, porque ahora el pueblo no está feliz de que la religión sea pisoteada como ocurrió en la Revolución Francesa. Porque alguien dirá, oh, Cusatón, pero tú no amas a Dios. Ojo, porque en la Revolución Francesa se pisoteó la religión, aunque como ya vimos, también salieron perjudicados los cristianos, al punto de que se habla de que en París murieron los 2 testigos del Apocalipsis. Pero finalmente, dentro de ese proceso había un repudio a la unión de Iglesia y Estado. En este caso, ahora vemos que en París hay una cierta revolución inmoral, que fue lo que vimos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero ahora el pueblo no quiere seguir con ese impulso de detestar a la religión, sino que ahora el pueblo siente de que se ha maltratado a la religión. Podemos ver lo que está ocurriendo. Entonces, ahora las personas ponen en sus redes sociales hashtag respeta mi religión, hashtag no más blasfemias, y nada de eso es coincidencia, hermanos, es de locos. Y es que esto es bastante curioso, porque yo se los había profetizado. Entonces, ¿qué pasa? Todos hemos visto esas imágenes de personas transgénero y semidesnudas, las cuales estaban detrás de una mesa, y por alguna razón, muchos cristianos dicen que esa imagen de esas personas transgénero en una mesa es un insulto a la última cena de Jesús. Y yo te pregunto, es decir, ¿acaso tiene alguna similitud esa escena de personas transgénero en una mesa con la última cena de Jesús?
no tiene ninguna similitud. Hablando de la verdadera escena que ocurrió dentro de un marco judío, Jesús sentado no en una mesa, sino sentado en cojines en el suelo, y Jesús compartiendo su cena con los apóstoles, y no así como que posando para la foto cada uno. Es decir, la imagen no tiene ninguna similitud con lo que ocurrió en la última cena. Y luego, si también lo queremos comparar con la imagen falsa de la última cena, que es la de este cuadro de Leonardo da Vinci, donde se nos dibuja a un Jesús afeminado, vestido de colores masónicos de azul y rojo, y vemos a Jesús dentro de un palacio romano, parado detrás de una mesa con vajilla importada. Si la comparas con la escena de las personas transgénero, tampoco hay similitud en nada, hermanos. Es muy interesante lo que está ocurriendo. ¿Y qué pasa? Es que así es el fanatismo religioso. Nosotros ya vamos a ver qué es lo que ocurría en la Edad Media cuando alguien escribía un libro y ese libro era censurado por cualquiera de las razones más absurdas. Y por eso se le llamó a esa era la Edad Oscura. Porque entonces nadie quería hacer nada. ¿Y para qué? Si todo tu trabajo iba a ser censurado. Y es un poco de lo que ocurre en YouTube. Muchas personas se esfuerzan tanto en hacer estos videos sin saber que muy pronto ese algoritmo va a empezar a buscar cualquier palabra que ellos hayan dicho, y en donde esa palabra sea malentendida por el algoritmo como cualquier blasfemia, entonces tu video ya no se puede monetizar. Entonces, ¿para qué vas a hacer videos? Y es que lo que viene en la sociedad es lo mismo que ocurrió en la Edad Oscura, y ya nadie quería hacer nada, hermanos. Y sobre todo, no es coincidencia cuando de repente se hace todo un escándalo sobre la última cena, porque cuando tú miras lo que ocurrió en la ceremonia de los Juegos Olímpicos, pues no se ve nada donde se estén burlando de la última cena. Es decir, la mujer no levantó una hostia, o no se ve una copa, no se ve una cruz, no se ve nada realmente. Pero nosotros sabemos qué es lo que viene, hermanos, y sabemos que cuando se forme esta teocracia, las personas serán obligadas a participar de la supuesta última cena. Y nosotros sabemos que todo fue una parábola, y que Jesús jamás te dio un mandato de comer pan y de tomar vino o de comer una galleta. Pero ahora, si tú dices eso, que la última cena es una parábola, entonces estás ofendiendo la religión. Nada es coincidencia de lo que está ocurriendo aquí. Ninguna de las palabras que ellos usan. Respeta mi religión. Nada es coincidencia, y se los voy a probar en el transcurso del video, que me va a salir bien larguito. Plop. Hermanos, así que ni modo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que el artista que organizó la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos sí tuvo intención de burlarse del cristianismo, ¿ok? Vamos a suponerlo, tal y como ocurrió durante la Revolución Francesa, en donde hubo una intención de burlarse de todo lo cristiano. Pero miramos que aquí ya las personas no dicen ¡viva la libertad! ¡Viva la república! No, ahora dicen ¡respeta mi religión! Y sobre todo, la religión no fue irrespetada. Y si te fijas bien, no se usó ningún símbolo religioso en esa ceremonia. Sin embargo, supongamos que hubo una burla terrible. Ya vemos que las personas están tomando una actitud totalmente inversa a lo que ocurrió durante la Revolución Francesa, y eso es impresionante. Luego, el organizador del evento fue entrevistado y dijo que él no tenía intención de ofender a nadie, y que en la noche anterior en su mente él había tenido ideas republicanas. No es coincidencia que él hubiera dicho eso, hermanos, de locos. Luego dice, aquí en Francia tenemos derecho a creer o no creer. ¿Cómo se le llama ese derecho que la mayoría de personas no saben que lo tienen? Se llama libertad de conciencia y libertad de expresión. Ahora,
lo que él dice es totalmente cierto. Aun y cuando nosotros pensemos que él actuó de una forma libre y espontánea, que sabemos que no fue así, sabemos que todo esto es orquestado. Supongamos que él actuó de forma libre y espontánea y a él lo comisionan para hacer un show en esa ceremonia de los Juegos Olímpicos y él es un artista y él expresa sus ideas, ok, a la final son sus ideas. Se supone que según la Constitución, cada quien es libre de creer en lo que quiera creer y de expresar lo que quiera expresar. Vemos, hermanos, es la libertad que hay. Tú eres artista, quieres dibujar un cuadro con Jesús boca abajo o con Jesús con falda, pues estás en un país libre. Puedes hacerlo libremente. Yo no tengo por qué ofenderme porque el que está blasfemando eres tú. Ahora tal vez no estés blasfemando tampoco porque tal vez no te estás quejando en contra de Dios, sino en contra de otro Jesús que no aparece en la Biblia. Un Jesús vaticano, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Hoy la mayoría de personas dicen, un momento, están blasfemando contra nuestra religión. #boicot a los Juegos Olímpicos. Nos han insultado y es un irrespeto al cristianismo. Y ahora los oligarcas, mucho ojo a eso, hermanos, las empresas oligárquicas, tú no puedes jamás asociar el cristianismo con la oligarquía. Si tú haces eso, tú eres una persona totalmente ignorante. Que tú pienses que la empresa Samsung, que es una empresa oligárquica, esté de verdad retirándose de la ceremonia de los Juegos Olímpicos, hablando de su patrocinio, que porque irrespetaron a los cristianos, no, hermanos, ahí pasa otra cosa, ¿ok? Porque sabemos que la oligarquía usurpó el cristianismo. Ahora alguien dirá, mira, Ecusatón, sí, cada quien puede creer en lo que quiera, pero no por eso vas a irrespetar nuestra religión públicamente. Ok, pero es que precisamente de eso se trata la libertad de expresión, en que tú puedas decir lo que tú quieras decir públicamente. De otra forma, si no pudieras expresarte públicamente, entonces no tienes libertad de expresión. Y es que la libertad de expresión es pública, es un derecho a tú decir lo que tú quieras decir de forma pública, porque si luego tú te expresas en privado, pues ahí no hay ninguna libertad. La libertad se ejerce en público, pero plop. ¿Qué pasa cuando las personas usan su libertad de expresión para expresar sus ideas? Pero ahora esas ideas de repente ofenden a las personas. Antes no pasaba eso, como les estoy mostrando, porque todo el mundo podía expresar lo que quisiera expresar. Ahora tenemos a otro pueblo diciendo que si no se va a respetar su religión, entonces mejor que se acabe con la libertad de expresión. Eso, hermanos, es una teocracia que se está formando ante nuestros propios ojos y colapsa la república. Ahora, supongamos de nuevo que de verdad se burlaron de la última cena de Jesús y sí, algunas imágenes fueron bastante grotescas, con desnudos y con todo tipo de escenas inmorales. Claro, todo eso está mal, pero yo pregunto, ¿será que Dios se ofendió porque ese artista tomara esa imagen de la última cena y la reviviera con personas transgénero? ¿Será que Dios se ofendió por eso? ¿O será que quien se ofendió es un poder que hay aquí en la tierra, que es muy multimillonario y que se ha apoderado del cristianismo y que ese poder tiene 2.500 millones de esclavos útiles? ¿Será que ese poder fue el que se ofendió? Porque ¿cuál es la ofensa a Dios, hermanos? ¿Será que la ofensa a Dios es que tú te burles de un cuadro de Leonardo da Vinci? ¿Será que eso es lo que ofende a Dios? ¿Acaso creemos que a Dios le importan todos esos símbolos religiosos y toda esta parafernalia religiosa que usa el cristianismo? Aún esta obra de arte de Leonardo da Vinci, en donde tenemos a un Jesús afeminado celebrando la última cena. ¿Será que
que Dios se ofende? O en parte ese artista también estaba diciendo la verdad. En parte ese Jesús que aparece en el cuadro de Leonardo da Vinci no es el verdadero Jesús, porque Jesús nunca tuvo pelo largo. ¿Será que nos están diciendo que ese Jesús que aparece en el cuadro de Leonardo da Vinci era una mujer y que no era realmente ni siquiera un hombre? ¿Será que nos están poniendo la verdad en plena cara y algunos cristianos están ofendidos porque su Jesús transgénero romano ha sido blasfemado? Y es que realmente es muy curioso, hermanos, ver a todos estos cristianos rasgándose las vestiduras, que porque en la ceremonia inaugural hubieron muchas señales de la masonería y que la masonería adora al demonio. En parte es cierto, pero el cuadro de la Última Cena pintado por Leonardo da Vinci es muy masónico. Vemos a Jesús vestido de los colores azul y rojo, así que sabemos que ahí está presente la masonería. Hermanos, es increíble cuando el cristiano es realmente hipócrita, porque Dios no se ofende porque tú tergiverses una imagen o porque vistan a estos ídolos de una forma o de la otra. Dios se ofende porque tú pecas. Y Dios no está ofendido con las personas, está ofendido con el pecado. Leamos en Lucas capítulo 5 versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que tampoco tenemos que denigrar de una persona que abiertamente es ignorante de la religión cristiana. En este caso, las personas transgénero tal vez no han conocido el verdadero evangelio y no son como estos cristianos que, conociendo la verdad, la repudian, y entonces son ellos verdaderamente los que están blasfemando contra Dios, porque Dios es misericordioso. No puede culpar a alguien de blasfemia mientras esa persona es ignorante, porque la blasfemia es un insulto consciente. Y de seguro que muchos de esos transgénero insultaron a Dios de forma inconsciente. Porque no olvidemos, hermanos, que el pecado es la infracción de la ley. Y el que viola un punto de la ley ha violado toda la ley. Así que, ¿a quién vamos a acusar? A esos transgénero no podemos acusarlos, porque no podemos decir que somos mejor que ellos, porque sabemos que aquel que ha violado un punto de la ley ha violado también toda la ley, y eso es abominación a Dios, es también una blasfemia a Dios. Y hermanos, por eso nosotros vemos que no se puede decir que el organizador del evento blasfemó contra Dios, no. Tal vez blasfemó contra el Vaticano, eso sí, seguramente. Y eso me recuerda a ese celo religioso que tenían los fariseos en los tiempos de Jesús, cómo ellos defendían toda su parafernalia religiosa, sus ceremonias judías, sus sacrificios de becerro, sus fiestas de luna nueva y sus días de reposo, porque ese sábado, como día de reposo que ellos celebraban, no era el verdadero sábado, que es un día de reposo de liberación. El sábado de reposo que celebraban los judíos era un sábado de esclavitud. Ellos tenían celo por otro evangelio, por otro judaísmo que no aparece en la Torá. Leamos lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a postraros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Miremos cómo Dios le hace un reclamo al pueblo judío, diciéndole, eso que ustedes celebran, nunca lo instituí yo. Son sus fiestas, sus días de reposo, sus lunas nuevas, y nada de eso lo mandé yo. Y todo lo que hacen es una blasfemia para mí.
Entonces, hermanos, esta parafernalia religiosa de respetar símbolos e imágenes, Dios nunca lo instituyó. Todo lo contrario. En la Torá, en la Biblia, te dice que debes repudiar las imágenes. Entonces, ¿ha hecho algo malo ese organizador de la ceremonia de inauguración de los Olímpicos en París? Él se burló de una imagen que no debió hacerse en primer lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo una cruz y la pongo al revés? Estos fanáticos religiosos, celosos de símbolos y de estatuas y de imágenes, lo cual Dios nunca mandó a que hubiera celo por símbolos, ni imágenes, ni estatuas, dirán que yo estoy blasfemando contra Dios. ¿Y qué pasa si tomo a un Jesús con pelo largo y le pongo falda? ¿Será que he blasfemado contra Dios? Ahora, hermanos, ustedes saben que yo pongo ciertas imágenes alusivas al Padre y al Hijo en los videos, nunca para que alguien piense que esas imágenes son una representación fidedigna del Padre y del Hijo, sino para que se entienda que no existe la Trinidad y que solo existe el Padre y el Hijo. La imagen que yo muestro debe entenderse solamente como una explicación de que existe un Padre y un Hijo, pero jamás debe entenderse que esas imágenes corresponden al Padre y el Hijo. Así que si yo tomo esas imágenes y les pongo un cigarrillo de marihuana en la boca a cada imagen, ¿acaso alguien ha de sentirse ofendido? ¿O acaso vamos a creer nosotros que efectivamente esas imágenes corresponden fiel y exactamente al Padre y al Hijo? Nosotros no somos así de locos, ¿verdad, hermanos? Porque si así fuéramos seríamos idólatras. Pero si amamos a Dios y a su Hijo, no ha de importarnos en lo más mínimo que pase con una imagen o una estatua. Porque nadie ha visto al Padre y nadie sabe cómo era realmente el Hijo en su forma humana. Por tanto, cualquier imagen o representación que se haga de ello es un invento del ser humano y la Biblia lo prohíbe, precisamente porque hay personas tan débiles de conciencia que son llevadas a creer que efectivamente ese es el Padre y el Hijo. Por supuesto, si no se les hace la aclaración, como hace la Iglesia Católica, que efectivamente dice que esas imágenes corresponden al Padre y al Hijo. Y eso entonces es idolatría, porque no olvidemos el caballito de batalla de los católicos. Ellos siempre dicen: mira, Cusatón, nosotros no adoramos las imágenes o estatuas, solo las respetamos. Plop. ¿Qué pasa cuando ahora se está dando este movimiento que dice #respeta mi religión? Y se acusa a este organizador del evento de no respetar las imágenes de Jesús o de la última cena, que fueron pintadas por un pintor que no se sabe de dónde sacó que Jesús estaba vestido de azul y rojo y que tenía pelo largo. Y ahora, ¿qué significa eso de respetar esa imagen? En realidad te están diciendo que tienes que adorarla, porque respetar es sinónimo de honrar. Y eso está prohibido en el segundo mandamiento. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos fanáticos religiosos? Que ahora el Estado obligue a todo ser humano a honrar las estatuas, imágenes y símbolos de la religión católica. Eso es lo que quieren cuando te dicen respeta mi religión, respeta la última cena. Te están diciendo tienes que adorar nuestras imágenes y nuestra última cena de forma obligatoria a través de un decreto de Estado.
Porque si yo digo que la Virgen María es un demonio, lo que pronto va a ocurrir es que YouTube me va a dar un strike porque no estoy respetando las imágenes católicas. Y respetar es honrar. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No honrarás esas imágenes. Leamos en 1 Corintios capítulo 8 versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, una estatua, una imagen de la última cena no es nada. Aun y si esos ídolos fueran imágenes de una representación de algo que efectivamente ocurrió, aunque podríamos decir que no ocurrió de la manera como Da Vinci la pintó, pero supongamos que ocurrió de esa forma, sigue siendo idolatría. Entonces, que tomen sus estatuas y sus pinturas y sus imágenes y hagan con ellas lo que quieran, porque Dios nunca mandó a que nosotros tuviéramos que respetar esas estatuas y esas imágenes, ¿ok? Y si no te gusta ver algo pagano, apaga el televisor, ¿ok? Es lo que debería hacer todo verdadero cristiano. ¿Cómo ocurre cuando estás por YouTube y te recomienda el algoritmo cualquiera de esos youtubers degenerados? Pues cambia de canal de YouTube o cambia la página web o lo que sea. Es lo que debes hacer. Pero lo que no debes hacer es exigirle al Estado que pase una ley en donde esos canales de YouTube deben estar restringidos. Ahora, otra cosa es si usan niños. Como ya lo hemos dicho, si usan niños, deberían esos canales ser eliminados. Pero nosotros sabemos que ellos siempre van a usar niños. Y entonces, ¿qué dicen los idólatras ahora? Ahora ellos dicen que cómo es posible que el movimiento o comunidad LGTBI sí pueda burlarse de Jesús, mientras que nadie se puede burlar de la comunidad LGTBI. Asimismo también dicen que nadie se puede burlar de Alá, que cómo es posible que todo el mundo se pueda burlar de Jesús. Y la respuesta es muy obvia, porque Jesús es el verdadero Dios y este mundo odia a Jesús. Por tanto, no hay manera de que eso cambie. Pero vemos que en este mundo hay también una religión cristiana que tiene otro Jesús y que también se burla de Jesús a través de su idolatría y a través de tomar sus mandamientos y cambiarlos por completo. Declarar que el día de reposo no es en sábado, sino que es en domingo, y establecer otro Dios llamado Trinidad. Entonces, lo que se está formando en el mundo es una teocracia. Y si tú no puedes darte cuenta, tienes que pedirle a Dios que te ayude a entender. Miremos esto, hermanos. En 1798, un artista dibujó a Miss Columbia, que era una señora que representaba a la República, pisando una cruz. Y si ese mismo cuadro se hubiera dibujado 100 años antes, ese artista, la Iglesia Católica lo hubiera enviado a la hoguera, porque no respetaba su religión, ¿ok? Sin embargo, era tal el yugo religioso que el Vaticano ejercía sobre Europa, que en 1798 los habitantes de París estaban hastiados de la religión. Y cuando vieron ese cuadro de esa mujer que pisaba la cruz, entonces se pusieron felices. Ahora, ¿qué ocurre en el siglo XXI? En donde un artista, de nuevo en París, ha expresado su repudio a una religión oligárquica, una religión multimillonaria que se ha hecho fabulosamente rica a través de convenios con los estados, y se ha burlado de una última cena dibujada por un pintor masónico con un Jesús transgénero. Pero ahora los habitantes de París y también del mundo se enfurecen porque se ha blasfemado supuestamente a Dios. Puedes ver el cambio impresionante que está ocurriendo en la conciencia colectiva. Estamos viendo el proceso inverso. Primero teníamos una teocracia y luego pasamos a república. Ahora tenemos una república y pasamos a una teocracia, en donde ahora te pretenden obligar a adorar
sus imágenes, sus ritos, sus ceremonias y todas sus leyes que no aparecen en la Biblia. Ahora, nosotros sabemos muy bien que Macron es ultracatólico. Entonces, ¿cómo fue posible que él hubiera permitido que semejante ceremonia de inauguración se hubiera desarrollado en su país? Pero ¿acaso no estaría Macron muy deseoso de desatar en las personas un celo fanático que busque ahora restaurar el poder que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media, obligando a las personas a respetar los ritos y ceremonias católicos? Hermanos, se dice que la alcaldesa de París es progresista, pero ¿acaso no es ella también una señora ultracatólica? Y ustedes saben que cuando yo digo ultracatólico no me refiero al católico común, que no sabe nada de su iglesia. Me refiero a personas que hacen parte de órdenes católicas en los más altos lugares de poder, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esta señora Ana María Hidalgo también estuvo plenamente consciente de la ceremonia que se iba a desarrollar en París, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Tanto presidentes progresistas como presidentes conservadores son ultracatólicos. La Iglesia Católica controla ambos lados del poder para ir llevando a las personas a desear el establecimiento de una teocracia, primero en Estados Unidos y luego a nivel global. Para eso la Iglesia Católica está desmoralizando la sociedad a través del progresismo, que como ya vimos es un movimiento que viene de la Revolución Francesa, que está siendo llevado a un límite, de manera que ahora las personas se cansen del progresismo y lo repudien, igual como se cansaron de la religiosidad de la Edad Media y la repudiaron. Es el mismo proceso. Repudiando el progresismo, las personas tendrán que salir corriendo a abrazar una religión caída que ya fracasó. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿no es muy curioso que hubo un gran apagón en París la noche siguiente a la ceremonia? Y muchos cristianos dijeron: oh, mira cómo Dios está castigando a París. Ahora están en tinieblas. Plop. Resulta que el único edificio que tenía energía eléctrica era la iglesia del Sagrado Corazón de París, llamada Sacré-Cœur. Es de locos, hermanos. ¿Y cómo sería eso posible? Que precisamente una iglesia católica en todo París haya quedado iluminada. ¿O será que estamos hablando aquí de los Illuminati? Y están ellos mandando una señal a todas sus logias secretas en todo el mundo de que ellos están restaurando el poder y van a sumir a todo el mundo en oscuridad, y todo el que quiera la luz debe venir a la Iglesia Católica. Es impresionante. Ahora nosotros vemos como muchos youtubers tienen una confusión con la masonería, diciendo que es contraria al catolicismo, pero la masonería es 100% católica. Miremos cómo Macron aparece con los brazos cruzados en cadena, un clarísimo símbolo de la masonería católica. Recordemos que se están celebrando los 33avos Juegos Olímpicos, siendo el número 33 el número que excita a los masones eclesiásticos. Luego vemos lo que ha ocurrido con un surfista. Entonces el youtuber cristiano dice: mira, este surfista no lo han dejado participar en los Juegos Olímpicos porque en una tabla de surf tenía una imagen de Jesús. Pero lo que este señor no vio también es que también tenía una imagen masónica de la escuadra y el compás, símbolo de la masonería eclesiástica. Podemos ver claramente entonces cómo la Iglesia Católica mueve todos los hilos de poder a través de la masonería eclesiástica, llevando a las personas a decir: oh, a él no lo dejan participar en los Juegos Olímpicos porque tenía una imagen de Jesús en la tabla de surf. Y no te extrañe también que alguno de estos competidores en los Juegos Olímpicos gane
porque le hace alguna reverencia a la Virgen María o porque tiene un escapulario o un rosario en su cuello, como pasa con muchos políticos, hermanos, quienes tú puedes mirarles el cuello y puedes ver hasta 3 y 4 escapularios o rosarios en el cuello, dando muestras de que pertenecen a estas organizaciones supranacionales y multimillonarias de la Iglesia Católica, como el Opus Dei, los Caballeros de Malta, la Orden de San Huberto, en fin, para no quedarnos nombrando tantas y tantas órdenes católicas. Pero hermanos, luego estos cristianos dicen hashtag, basta de ofensas. ¡Qué ignorancia tan grande, hermanos! El punto clave, cuando tú lees lo que ocurrió con Jesús y los apóstoles, es que ninguno de ellos estaban ofendidos y ellos tenían de qué ofenderse. Y ninguno de ellos dijo, estamos ofendidos. No, hermanos, al contrario, los que estaban ofendidos eran los fariseos. Leamos en Mateo capítulo 15, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces, hermanos, es el poder oligárquico y religioso el que se ofende con sus esclavos útiles. ¿Y qué pasa en los últimos tiempos? Cuando leemos el Apocalipsis, vemos que la Iglesia Católica es la gran ramera, pero los católicos se sienten ofendidos, porque en el Apocalipsis sale que es la Iglesia Católica, la gran ramera. ¿Se está blasfemando contra la religión? No, se está blasfemando contra un poder oligárquico que hay en este mundo y que, por supuesto, igual como lo hacía en la Edad Media, no quiere que tú leas el libro del Apocalipsis, porque te vas a dar cuenta que la única iglesia que está vestida de púrpura y escarlata es la Iglesia Católica. Así que no hay vuelta de hoja, hermanos. Claro que según la Iglesia Católica, nosotros estamos irrespetando la religión, porque ellos buscan de toda forma y manera tapar la verdad, que no se sepa que el anticristo es el Papa de Roma, aun y cuando no hay ningún otro líder religioso en el mundo que se haga llamar el reemplazo de Cristo o Vicarius Filii Dei. Y tampoco hay ningún otro líder religioso en el mundo en donde se tome el título de Vicarius Filii Dei y se le pongan números y eso nos sume 666. No hay ninguno. Pero ¿qué pasaría si se decretaran leyes anti-blasfemia, entre comillas? Entonces, claro, pues ya no se podría predicar el mensaje de advertencia final. Las palabras ramera y anticristo estarían bloqueadas del internet por la inteligencia artificial. Cualquier persona que diga anticristo verá cómo su video es eliminado. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en Francia, donde se llegue a pasar una ley anti-blasfemia, siendo Francia la cuna de la libertad de expresión y de conciencia? Eso nos lleva a darnos cuenta que Miss Columbia o Marianne, que representa a la República, pierde su corona, tal como lo profetizó Ecusatón hace 7 años. Es de locos. Y no olvidemos también que el Papa dijo que la libertad de expresión tiene sus límites y también dijo que cualquiera que insulte a la madre, la Iglesia Madre, a ese le espera un puño. Entonces el Vaticano recibe esa corona que había perdido durante la Revolución Francesa y ahora puede de nuevo volver a perseguir a todo aquel que diga algo en contra de la religión vaticana, no cristiana, hermanos. Miremos la hipocresía del cristiano idolátrico, el cual se ofende porque en la ceremonia de inauguración de esos juegos usaron esas imágenes retorcidas, una mujer sin cabeza, un pitufo gigante como última cena de un dios transgénero, y resulta que los mismos Juegos Olímpicos son en sí mismos una gran blasfemia a Dios, porque es que el mismo nombre Olimpo significa dioses del paganismo.
¿Cómo puede un cristiano decir que la ceremonia de inauguración de los Juegos no le gustó, que porque era pagana, cuando la misma ceremonia siempre ha sido pagana, porque es celebrada en honor a los dioses paganos, que son Zeus, Poseidón, Hermes, en fin? Es que el solo nombre de la ceremonia es una completa blasfemia. Y es que la sola frase Juegos Olímpicos significa juego de los dioses paganos. Pues lo que tú debes hacer es simplemente no ver eso. Pero no puedes esperar que en los juegos de los dioses paganos se haga una oración a Dios, porque es algo totalmente contradictorio. Es como si en los tiempos de Israel se hubiera tomado un templo de Moloch y ahí se le hubiera hecho una oración a Jehová. Pues es algo totalmente torcido. Dios jamás acepta tal tipo de oración. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué piensan los cristianos entonces? ¿Que van a agradar a Dios que porque en el juego de los dioses paganos ahora sí se respetan imágenes cristianas y ahora aparece una gran cruz? Es de locos, hermanos, y es una terrible hipocresía. Muchos cristianos están diciendo, ¿por qué no podemos orarle a Dios en un partido de fútbol? Es que un partido de fútbol es pagano, y la oración debe ser privada. Luego dicen, ¿por qué no podemos orarle a Dios en las escuelas? Pues tú puedes orarle a Dios donde te dé la gana. El Estado no tiene que decirte, órale a Dios, no. Tú en cualquier momento puedes orarle a Dios, pero lo que ellos quieren es que se imponga una ley en donde a ti te obliguen a orar de acuerdo con la religión del poder aristocrático y oligárquico que hay en el mundo. Eso es lo que quieren esos esclavos útiles, ¿ok? El punto central es que sí, ambos movimientos, tanto el ateísmo progresivo como el cristianismo en apostasía, están blasfemando a Dios. Y de nada sirve entonces que tú tomes el cristianismo en apostasía y lo impongas como religión del Estado. ¿Acaso los apóstoles buscaron el poder estatal para que las personas conocieran a Dios? Todos sabemos que el verdadero cristianismo jamás estuvo vinculado con el Estado. Y cuando se vinculó con el Estado, entonces se formó el catolicismo, un cristianismo falso que predica otro evangelio y otro Jesús. No podemos caer entonces en estos engaños. Y no se olviden de cómo operan los masones. Ellos usan la teoría hegeliana, haciendo chocar ambos bandos. Entonces, llevan el ateísmo desenfrenado a chocar con la religión cristiana para luego imponer en el mundo una síntesis de ambas fuerzas. Así que esto es lo que viene, un paganismo disfrazado de religiosidad, en donde los juegos de los dioses paganos ahora tienen símbolos cristianos. ¿Y eso es cristiano? Eso no es cristiano, hermanos. Es una síntesis de ambas fuerzas y por supuesto el resultado es abominable a los ojos de Dios. Pero ellos se mostrarán a la sociedad como personas respetuosas de símbolos, ritos, cruces, estatuas, vírgenes, cosas que la Biblia no manda a respetar. Asimismo le harán oraciones al Dios Trinitario y celebrarán ese falso ritual de la última cena, que como ya vimos es una parábola, no es necesario ir a comer una galleta. Y también reposarán en domingo, que es un falso día de reposo. Y eso es lo que ellos consideran cristianismo. ¿Ok? Hermanos, no se olviden de que hemos hablado de esto en otros videos. Recuerden mi video La teocracia de los hipócritas y narcisos, que fue borrado y eliminado por YouTube. Y también mi video La ley Sharia global se aproxima, una ley anti-blasfemia a nivel global. ¿Ok? Que también lo eliminó YouTube. Ahora, leamos qué es una blasfemia. Preguntémosle de nuevo a la Real Academia Española de la Lengua RAE. Leamos: palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Pero sabemos que el lenguaje está siendo cambiado, así que sabemos que esa definición es falsa.
porque esta definición de blasfemia nos lleva a creer que, por ejemplo, un sacerdote puede ser blasfemado, o por ejemplo, algo religioso puede ser blasfemado, como una estatua de la Virgen María. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia para saber lo que es la verdad, vemos que ningún ser humano, ni tampoco ningún objeto puede ser blasfemado. Es decir, que no existe tal cosa como blasfemia contra la última cena o contra imágenes de Jesús. Esa blasfemia no existe. Y por tanto eso no ofende a Dios, ni es blasfemia contra Dios. Que tú le digas a un sacerdote que es un abusador de niños, por supuesto a ellos no les gusta, pronto van a decir que es una blasfemia en contra de ellos, pero eso no es una blasfemia. Será blasfemia porque la Real Academia de la Lengua dice que es blasfemia, pero no lo es, porque la Biblia dice que la blasfemia es solo contra Dios, pero en una forma específica, ¿ok? Leamos en Ezequiel capítulo 20, versículo 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así dijo el Señor Dios, aún en esto me blasfemaron vuestros padres, cuando cometieron contra mí rebelión. Entonces, ¿dónde está la blasfemia, hermanos? El versículo te lo está diciendo bastante claro. Cuando nos rebelamos contra Dios. Ahora, ¿cómo nos rebelamos contra Dios? Esto puede tomarse de dos formas. Cuando hipócritamente se manifiesta amor hacia Dios, pero en realidad se están violando todos sus mandamientos y estatutos, eso es en sí rebelión contra Dios, lo que al final se convierte en una blasfemia. La segunda forma es cuando hay abiertamente un rechazo a la autoridad de Dios, como lo vimos por ejemplo en el caso del faraón de Egipto, quien se hacía pasar como alguien igual a Dios, o diciendo que Dios no es Dios, lo cual también lo lleva a violar sus mandamientos y estatutos, y entonces se configura una blasfemia. Y entonces podemos ver, hermanos, que en ambos sistemas se empieza a dar una blasfemia. En el ateísmo desenfrenado no se blasfema por tomar imágenes religiosas y burlarse de ellas. Se blasfema porque ellos rechazan la autoridad de Dios. Y en el cristianismo en apostasía, pues ellos están blasfemando en contra de Dios, porque ellos conocen la ley de Dios y abiertamente están en rebelión contra la ley de Dios. Entonces, miremos la hipocresía del cristiano, porque el cristiano acusa a estos ateos progresistas de blasfemar a Dios, cuando quienes están más cerca de blasfemar a Dios son los cristianos, porque ellos conocen claramente la ley de Dios y no la obedecen. Es decir, que quienes están en más abierta rebelión en contra de Dios son los cristianos y no los ateos progresistas, porque muchos de ellos son ignorantes de la ley de Dios. Entonces, la primera forma de blasfemia es cuando el cristiano es abiertamente irreverente a la ley de Dios, conociendo la ley de Dios. Es una blasfemia total. Y por tanto no hay blasfemia cuando te burlas de una imagen religiosa. ¿Ok? No hay blasfemia. Aún y si se tratara esa imagen de representar a Jesús, o a Dios, o a los apóstoles, o a quien sea que haya aparecido en la Biblia. Inclusive la última cena, y tú tomas esa galleta y la rompes y la pisoteas, ahí no hay blasfemia. La blasfemia es cuando abiertamente desobedeces a Dios, conociendo tú la ley de Dios, y la desobedeces una y otra vez irreverentemente. Entonces estás actuando en abierta rebelión contra la autoridad de Dios. Ahí es donde está la blasfemia, ¿ok? Así que es más fácil para un cristiano o líder religioso blasfemar contra Dios cuando dice, por ejemplo, que la ley de Dios fue abolida, que el día de reposo fue cambiado de sábado a domingo, que la Trinidad es el verdadero Dios cuando la Trinidad no aparece en la Biblia, que una persona transgénero que tal vez por ignorancia no conoce la Biblia porque piensa que es un libro más como el Corán o como cualquier otra religión, sin entender que la Biblia es un libro histórico que nos prueba la existencia de
Dios. Entonces, el cristiano está más cerca de blasfemar la autoridad de Dios que el ateo. Y esto nos muestra, hermanos, que se acerca la blasfemia global cuando el colectivo, las personas en general, desean que se defiendan los símbolos y ritos y ceremonias de un poder religioso en este mundo y no la ley de Dios. Y nosotros sabemos que es en ese punto donde se impone el nombre, el número y la marca de la bestia. Leamos en Isaías capítulo 36, versículo 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras, que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y vemos a Rabsaces, un enviado del rey de Asiria, abiertamente desafiando la autoridad de Dios, es decir, que no reconoce la ley de Dios. Y podemos ver entonces que él también blasfemó contra Dios. Y luego por eso a su ejército le cayó una terrible mortandad. En este caso empezamos a ver un movimiento en Estados Unidos donde se pretenden imponer a la fuerza los mandamientos de Dios como un intento de hacerse ver como que no están blasfemando contra Dios, pero sabemos que esos mandamientos no son obedecidos tal y como lo dice la Biblia, sino que son obedecidos como lo dice el poder religioso, multimillonario, oligárquico que hay en este mundo. Entonces el primer mandamiento es obligar a todas las personas a adorar a un Dios que no aparece en la Biblia, llamado Trinidad. Y eso es una blasfemia en contra de Dios. Están poniendo un falso Dios por encima del verdadero Dios, mientras que se hacen ver como si estuvieran obedeciendo la ley de Dios, pero están violando el primer mandamiento al adorar a un Dios que no tiene base bíblica. La Trinidad en sí misma es una blasfemia. Recordemos que esta deidad trinitaria es representada por un triángulo que dice que el Padre no es Espíritu Santo y luego dice que el Hijo no es Espíritu Santo, lo cual es una blasfemia hacia el Padre y el Hijo. Leamos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces no se puede decir que el Padre no es santo y que solo el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Alguien dirá, mira, Cusatón, es que Dios es una Trinidad y el Padre es santo, pero no es Espíritu Santo. Eso es un error. Entendamos que el Padre es Espíritu y es santo. Leamos en Juan capítulo 17 versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Entonces Jesús lo deja muy claro. El Padre es santo y también sabemos que el Padre es Espíritu. Leamos en Juan capítulo 4 versículo 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está bastante claro. El Padre es espíritu y es santo. Entonces el Padre es Espíritu Santo. Pero esta descripción trinitaria dice que el Padre no es Espíritu Santo. Y lo mismo para Jesús, que dice que no es Espíritu Santo, pero Jesús también es santo. Leamos en Apocalipsis capítulo 15 versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces vemos que Jesús es Espíritu y también es santo, es decir, que Jesús también es Espíritu Santo. Ahora, probemos que aunque Jesús es humano, también es Espíritu. Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que también Jesucristo, a pesar de que es humano, también es Espíritu y también es santo. Por tanto, Jesús también es Espíritu Santo. Pero el dogma de
de la Trinidad niega que el Padre y el Hijo sean Espíritu Santo, para la Trinidad hay solo un tercer Dios, quien es Espíritu Santo, y por tanto eso es una blasfemia, porque ese tercer Dios no existe, ¿ok? Solo el Padre y el Hijo son Espíritu Santo, no hay un tercer Dios, y eso es desafiar la autoridad de Dios. Y por eso nosotros vamos a ver que se va a pasar una ley en donde se va a obligar a las personas a supuestamente obedecer el primer mandamiento. Sin embargo, van a obligar a las personas a orarle y a adorar la Trinidad. Entonces vemos que la blasfemia es una irreverencia hacia la ley de Dios y hacia Dios mismo. Ahora, no solo la religión católica está blasfemando contra Dios. Miremos, por ejemplo, a este pastor que parece adventista. Él dice que los mandamientos de Dios no son realmente leyes o mandamientos, sino que serían promesas, algo que jamás se menciona en la Biblia, que Dios le entregó a Moisés 10 promesas, plop. Jesús tampoco le preguntó a un joven rico si él guardaba las promesas de Dios. Leamos en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 20. Al salir él para seguir su camino, vino un joven corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Acaso el joven le respondería a Jesús: No, maestro, esos no son mandamientos, esos son promesas, y yo tengo fe que algún día los voy a guardar? No. Él tampoco dijo: Mira, Jesús, nada de eso he podido guardar desde mi juventud, porque guardar los mandamientos de Dios es imposible. Tampoco dijo eso. Tal vez el joven habría dicho: Jesús, es que yo estoy salvado por la gracia o por la fe y por eso no tengo por qué guardar la ley. Tampoco. El joven tampoco dijo: Maestro, pero tú has enseñado que ya no es necesario guardar la ley o que guardar la ley es imposible. Nada de eso, ¿verdad? Antes el joven ha dicho que desde niño ha venido guardando esos mandamientos. Es bastante impresionante, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a ti te enseñan desde niño a obedecer y a hacerle reverencia a la ley de Dios? Por supuesto que cuando eres adulto se te facilita, pero cuando eres llevado a colegios del poder religioso que solo quiere enriquecerse, pero que no quiere que tú guardes la ley de Dios y que te enseña a violar la ley de Dios, por eso cuando eres adulto te cuesta trabajo guardar la ley de Dios. Pero también vemos el caso de este joven, quien guardaba los mandamientos del 5 al 10, y Jesús sabía muy bien que él guardaba esos mandamientos, pero no guardaba correctamente un mandamiento que es el primer mandamiento, en donde tú debes adorar a Dios por encima de todo, no tener ningún otro Dios, sea ese Dios el dinero o tu familia o la Virgen María o la Trinidad o lo que sea. Por eso Jesús lo prueba. Y veamos cómo lo probó. Leamos en Marcos capítulo 10, versículo 21 al 23. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu madero, si quieres ser perfecto. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, hermanos, este pasaje bíblico no está diciendo que tú debes vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, sino que Jesús probó a ese joven diciéndole: te falta una cosa, un mandamiento. Él era muy rico y adoraba más a sus riquezas que a Dios.
y estaba violando el primer mandamiento. Y por eso venía la prueba. Vende lo que tienes y sígueme. Y el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía otro Dios, el Dios de las riquezas. ¿Qué pasa entonces cuando el cristianismo hoy en día es enseñado por la oligarquía, por la aristocracia plutocrática? Donald Trump, un hombre supremamente multimillonario que viene a enseñarle a Estados Unidos cómo restaurar el cristianismo. El Papa Francisco, un hombre muchísimo más billonario que cualquier otro hombre que camine por esta tierra, viene a enseñarnos el cristianismo. Entonces eso está muy torcido, porque son personas que están en abierta rebeldía en contra de Dios, que están blasfemando a Dios, porque sus riquezas son un testimonio de que no adoran a Dios, sino que adoran a las riquezas. Es decir, su cuenta bancaria y sus grandes empresas multinacionales son el testimonio en sí mismo de que estas personas no adoran a Dios, ¿ok? Entonces todos están violando el primer mandamiento y, como si fuera poco, obligan a las personas a adorar a la Trinidad, demostrando que efectivamente no adoran al verdadero Dios. ¿Entendemos? Porque la Trinidad es el Dios de la plutocracia oligárquica, de la aristocracia europea. Macron con su Papa Francisco abrazándolo, viéndolo triste porque está perdiendo el poder que él tenía en la Edad Media y porque este mundo está por llegar a su fin. Entonces, ¿qué pasa? Obligar a todos los seres humanos a blasfemar contra el Dios viviente es lo que viene en esta teocracia global que está por formarse, y los esclavos útiles la van a aclamar, odiando a la república para desear que se instaure una teocracia. Recuerden cómo les mostré en un video que en un pueblo de Perú cogieron a una alcaldesa y la bañaron en pintura roja, probándonos que eso significaba el fin de la república. Ahora miremos este pastor en Estados Unidos que dice algo que en parte tiene lógica. Él dice que si se pretende restaurar la moralidad en esa nación, si se pretende imponer la obediencia a los 10 mandamientos en Estados Unidos por la fuerza, pues lo primero que tendrían que obligar a las personas a obedecer es el primer mandamiento. Y él dice que la primera enmienda de la Constitución va totalmente opuesta al primer mandamiento, porque el primer mandamiento obviamente requiere de un Dios específico. Y la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que tú no puedes escoger una religión específica. Entonces él da a entender que no tiene ningún sentido obligar a las personas a guardar los 10 mandamientos y si no se puede escoger una religión específica. Es decir, que estamos viendo que el primer mandamiento va a ser un punto crucial muy pronto, en donde las personas van a ser obligadas a adorar a la Trinidad, y eso es una blasfemia. Lo vemos, hermanos, es tremendo. Se está formando una teocracia, pero una teocracia que blasfema en contra del Dios verdadero porque pretende adorar a la Trinidad. Y esto es un movimiento que está tomando mucho ímpetu en Estados Unidos con una fundación llamada The Heritage Foundation, que es otra de estas órdenes multimillonarias del Vaticano, a través de la cual están influyendo en la política de Estados Unidos y han creado ahora una nueva constitución llamada Proyecto 2025, en donde esta orden vaticana pretende remover de los cargos públicos a toda persona que no pertenezca al Partido Republicano. Pero no olvidemos que Joe Biden es ultracatólico y él es demócrata. Entonces vemos que se controlan ambos lados del poder. Y la fundación Heritage Foundation es dominada también por la oscura y multibillonaria orden católica Opus Dei. Es de locos. Ellos pretenden inclusive restaurar la pena capital. Como sabemos, durante la Revolución Francesa, la guillotina fue ampliamente usada. Y cuando se dé el proceso inverso, cuando pasemos de república a teocracia, la guillotina
va a ser nuevamente ampliamente usada y se cumplirá entonces Apocalipsis 20 versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, la mayoría de personas no entiende hacia dónde va todo. Cuando claman por un gobierno que, entre comillas, defienda los valores cristianos, sabemos muy bien que los gobiernos generalmente siempre defienden son los valores del oligopolio religioso, de la aristocracia religiosa de Europa, el Vaticano, ¿ok? Y todo ese entramado de órdenes secretas que tiene esa nación, por llamarla así. Entonces, ahora una de las estrategias más poderosas de la orden jesuita es usar lo que su fundador llamó ejercicios espirituales, o también llamados formación espiritual, en las multitudes que ven televisión y no se están dando cuenta que son sometidas a experiencias traumáticas que generan sentimientos y que buscan despertar un celo fanático, y estos sentimientos afloran inconscientemente en las personas que no saben que estas tácticas están siendo usadas en ellos. En este caso, los iluminados masones buscan, a través de imágenes ofensivas en la televisión y en las redes sociales, que son ofensivas a lo religioso, y buscan generar un cambio de conciencia colectivo, de forma tal de que se genere una especie de trauma y de repudio que lleve a las personas a tratar de encontrar un sentido de pertenencia en la sociedad, cuando esta sociedad parece desmoralizarse y desmoronarse por el paganismo. Los individuos que son sometidos a este estrés, viendo cómo la sociedad colapsa, van a terminar deseando y clamando que se forme una teocracia. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel tenía un celo fanático también por defender el judaísmo, pero era un judaísmo que no estaba de acuerdo a lo que Dios quería. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Así que esto era lo que pasaba. Los judíos eran fanáticos y celosos de sus ceremonias e inclusive de la ley, pero en realidad ellos violaban la ley. Había mucha hipocresía, y es lo que vemos que empieza a ocurrir en Estados Unidos, donde se pasan decretos para que se enseñen los 10 mandamientos en las escuelas, pero en realidad se viola la ley. Entonces, no se está profesando la justicia de Dios, y la justicia de Dios es mediante la fe en Jesucristo. Y esto es lo que los judíos desconocieron totalmente. Entonces, el celo de los judíos no era por Dios, sino que era por su religión judaica, por su colectividad, por sus tradiciones y por su nacionalismo. Y este es el mismo celo que se desata en las personas cuando son llevadas a ver imágenes grotescas en la televisión, para luego desear que se restauren los valores religiosos en la sociedad. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces es aquel que tiene fe de que Jesús murió por sus pecados, el que se arrepiente y empieza a guardar la ley. Entonces es por medio de la fe en Jesucristo que se establece la ley. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces vemos que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron, pero solo gracias a la fe en Jesús el hombre puede restablecer la obediencia a la ley de Dios, no como algo que no se manifiesta en la vida diaria del ser humano, sino por el contrario, diariamente el ser humano se esfuerza en guardar la ley y en restablecer la imagen de Dios en él, de forma que lo puede hacer por la fe de Jesús.
y de esa manera el ser humano es justificado. Y esto no es una frase vacía, es que a pesar de que a ti no te enseñaron de niño a guardar la ley, ahora, de joven o de adulto, empiezas a guardar la ley porque tienes fe de que Jesús murió por ti, porque tú violaste la ley. Ahora te corresponde a ti establecer la ley. Pero ahora tenemos a este otro evangelio predicado por la mayoría de cristianos, los cuales son celosos no por restablecer la ley, sino por sus imágenes y símbolos cristianos. Y al mismo tiempo ellos derrumban la ley de Dios, diciendo que está abolida, y establecen otra justicia, en donde supuestamente tú tienes que comer una galleta cada domingo. De esa forma ellos manifiestan un celo por la religiosidad, pero están negando la eficacia del Evangelio. Y esa eficacia consiste en que el Evangelio es capaz de llevarte al arrepentimiento y a obedecer la ley y dejar de pecar. Es algo que sí se puede, no como está diciendo este pastor adventista. Pero nosotros vemos que el cristiano en general busca engañarse y por eso recurre al Estado para establecer una teocracia que tiene apariencia de inclusive guardar la ley, pero vemos que desde el primer mandamiento se viola la ley adorando a un falso Dios trinitario. Las personas en esta teocracia se presentan como personas de fe, pero sin la ley. Y nosotros sabemos que la fe sin la ley está muerta. Y por eso ellos no tienen fe. Si tuvieran fe, guardaran la ley. Entonces se disfrazan de cristianos usando esta parafernalia religiosa y mostrando un celo por símbolos religiosos, pero deberían tener celo es por guardar la ley. Ahí es donde está el celo verdadero, en guardar la ley de Dios, hermanos. Y la prueba reina de que no tienen fe es que ellos mismos dicen que no es necesario guardar la ley y se inventan una y mil excusas. Esta que no había llegado a escuchar es que los mandamientos no son mandamientos, sino promesas. Es de locos. Entonces, aquel cristiano que peca por doctrina, conociendo la ley, pero igual violando la ley por doctrina, viene a ser mucho peor que esos transgénero que se pararon ahí en esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Entienden? Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículos 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando uno ve ese pitufo gigante que aparece en la supuesta última cena, está claro que ese pitufo representa al mismo demonio, a Satanás. Ustedes saben que en la Edad Media los demonios se pintaban de color azul, algo que ha cambiado, y en los tiempos modernos los demonios se pintan rojos. Pero ¿qué hubiera pasado si ese hombre se hubiera pintado de rojo y no de azul? Todo el mundo estaría diciendo que no es el dios griego Dionisio, sino que es Satanás, porque lo habrían visto de rojo. Pero como está de azul, dicen, bueno, es Dionisio. Pero hermanos, estas imágenes y estos símbolos no significan nada. Los que son hijos del diablo son los que pecan, ¿ok? Es así de claro. Y tú deberías preocuparte si estás pecando, porque eso quiere decir que eres hijo del diablo y que no estás en Jesús. Y si en la tele muestran al diablo bailando semidesnudo, pues ¿qué esperabas? Él es el Dios de este mundo. Lo que importa es que tú dejes de actuar como hijo del diablo. Ahí es donde está la importancia. Así que no te rasgues las vestiduras diciendo, se burlaron del cristianismo en los Juegos Olímpicos. Sabes, no se burlaron del cristianismo, se burlaron del poder oligárquico que usurpó el cristianismo. Luego dicen que mira, salió un toro con cachos y que adoraron a Baal.
Hermanos, estamos viendo el fanatismo religioso que se empieza a despertar, porque una cosa es hablar de estos símbolos Illuminati que ellos hacen, y otra cosa es buscar que el Estado salga a defender el cristianismo. Entonces ahora deberá aparecer una cruz en los Juegos Olímpicos en vez de un toro con cachos. ¿De qué sirve eso, hermanos? Entonces yo pregunto, ¿dónde crees tú que está el diablo? Si tú cogieras este mundo y pusieras una cruz en cada esquina, ¿tú crees que el diablo ya no va a estar en este mundo? Es decir, eres como un niño que piensas que le vas a poner una cruz en la frente a una persona endemoniada y que el diablo se le va a salir. ¿O vas a espantar vampiros con cruces? ¿Piensas que el diablo va a ser expulsado de este mundo a través de un decreto de gobierno? Ahora la simbología que se presenta aquí es muy clara cuando se muestra que ese demonio azul sale de una cúpula de bronce, porque esa cúpula de bronce claramente representa la bóveda que encierra la tierra plana. Y el demonio está encerrado en esta tierra plana con sus ángeles caídos y los seres humanos. Todos estamos en esta batalla. Unos se han rendido a pelear la buena batalla. La batalla de la fe es la batalla en donde se establece la ley. La batalla de la fe no es en donde tú defiendes cuadros de Leonardo da Vinci. Plop. Hermanos, es de locos. Ahora, ¿tú piensas que Macron va a sacar un decreto de Estado y el demonio se va a ir de Francia mientras este mundo esté? No hay forma de liberarse del satanismo y del paganismo, así tú tomes el paganismo y lo disfraces de sacerdote católico, ¿ok? No hay forma. Y esto es algo que está obvio. ¿Cuántos sacerdotes católicos no han abusado de niños? Entonces, así no se puede restaurar la moralidad. La moralidad solo puede restaurarse cuando el ser humano aprende cuál es la ley, porque la mayoría de cristianos no tienen ni idea cuál es la ley. Y algunos piensan que obedecer el primer mandamiento es adorar a la Trinidad. Es terrible, hermanos. Ahora, esto que está ocurriendo es un plan orquestado por la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo, como ya les dije al principio del video, y podemos ver que un fraile católico también lo sabía, y él habló de este plan diciendo que durante esta revolución, que es la que viene, dice el fraile católico Charles Nectau, que no solo ocurrirá en París, sino en el mundo entero, y que París será completamente destruida. Y fue algo que también dijo el pastor brujo que profetizó o adivinó el intento de asesinato de Donald Trump. Y él también dijo que él veía a París en llamas. Y este fraile dice que París será totalmente destruida y que muchos van a huir de esa ciudad, pero que según el fraile, después de esa destrucción, se va a restaurar el orden, entre comillas, que ya sabemos que es orden religioso, y que la república habrá colapsado. Para la Iglesia Católica ahora haber recuperado ese poder que tenía antes de la Revolución Francesa. Por eso sigue diciendo el fraile que la contrarrevolución será completada. Y ustedes saben que los jesuitas fueron encargados para desatar una contrarrevolución en contra del protestantismo, para infiltrarlo y destruirlo desde adentro. Entonces, este sacerdote o fraile dice que el triunfo de la Iglesia, es decir, de la Iglesia Católica, será algo nunca antes visto y será la última victoria de la Iglesia en esta tierra. Como ya yo les había explicado en otros videos, el plan de la Iglesia Católica es desmoronar a la sociedad, llevar a la sociedad a un paganismo y a un caos tal que las personas desearán que se restaure la sociedad teocrática que existía en la Edad Media. Y a esa es la victoria a la que se refiere este fraile.
cuando finalmente se impongan sobre las personas a la fuerza decretos religiosos. Y ahí es donde las personas van a recibir el número, que es el bautismo negro, lo que ocurrió en el 2020, que es el 666, el nombre de la bestia, que es la adoración a la Trinidad, y la marca de la bestia, que es ir a la Eucaristía en domingo por decreto de Estado, es decir, obligado por decreto de Estado. Y es en ese momento cuando se desatará el fin del mundo, porque todos los seres humanos habrán blasfemado por completo al verdadero Dios, porque habrán repudiado abiertamente su ley y su autoridad, sabiendo que Dios no es una Trinidad y sabiendo que el reposo de Dios no es en domingo, y con relación al número, sabiendo que lo que te ponen en el brazo es inmundo y también es una violación a la ley de Dios. Entonces es muy curioso lo que este fraile llama la victoria más grande de la Iglesia Católica termine siendo la derrota del mundo entero, porque todo ser humano habrá blasfemado contra Dios. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué para ellos es tan difícil guardar los mandamientos de Dios? Y son llevados a buscar excusas para justificar la vida pecaminosa. Cada día se inventan una nueva. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo guardar la ley de Dios? Porque no tienes fe. Si tuvieras fe, te dieras cuenta de que Jesús realmente tuvo que morir por tu desobediencia a la ley, y ahora que Jesús te salvó de la muerte que te correspondía por haber violado la ley, ahora te toca a ti guardar la ley. Y de esa manera estarás salvado. Por eso en Apocalipsis 22, versículo 14 dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Está bastante claro, ¿verdad? La condición para tú entrar a la santa ciudad y poder comer del árbol de la vida, ¿cuál es? Guardar los mandamientos. Y eso te dará un derecho para poder entrar en la santa ciudad. Entonces el cristiano no guarda la ley porque desde niño, en estos colegios católicos y cristianos, no le fue enseñado que guardar la ley es un requisito para entrar en la santa ciudad, para tener vida eterna. Este cristiano fue enseñado a que él podía ser salvado en sus pecados porque él respetaba cruces, se comía una galleta el domingo, respetaba todo tipo de imágenes religiosas y hacía oraciones a un Dios que no existe, y él pensó que eso lo llevaría a la vida eterna. Y estos cristianos son llevados a basar su cristianismo en un concepto relativo, en donde ellos mismos se convierten en su propio juez, pensando, bueno, yo pienso que soy una buena persona y que Dios me va a salvar. Y ese sentimiento que aflora en el corazón es un sentimiento engañoso, así como este sentimiento de celo por los símbolos religiosos son sentimientos engañosos. Leamos en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Tú jamás debes guiarte en tu vida cristiana por sentimientos, por corazonadas, por palpitaciones, por un celo fanático, por sentimentalismos, sensaciones, porque a ti te parece que tú eres una buena persona. Nada de eso debes tomarlo como una señal de que estás en paz con Dios. La señal de que tú estás en paz con Dios es que no haces las obras del diablo. Las obras del diablo es pecar. ¿Y qué es pecar? Es violar la ley de Dios. Y el cristiano generalmente asume que la señal para él son sentimientos y sensaciones, juicios personales que cada quien asume, y eso es un terrible error. Tú piensas que porque vas a una iglesia y viste milagros, o porque sentiste que te abrazaron, fuiste a un retiro espiritual y sentiste una paz, todo eso son engaños.
Entonces, este cristiano acostumbrado a guiar su vida espiritual por sentimientos, cuando es sometido a una experiencia traumática de ver ese paganismo en la ceremonia inaugural de París, pues esa persona acostumbrada a manejar su cristianismo a través de sentimentalismos y sensaciones, entonces va a ser llevada a irse a un extremo fanático. Es lo que estamos viendo. Por eso el que guarda la ley de Dios no se ofende por ese tipo de ceremonias, porque es que vivimos en un mundo pagano. Y por supuesto que si tú quieres ver cosas horribles, pues puedes meterte en YouTube y puedes empezar a navegar y puedes ver todo tipo de cosas horrorosas. Pues lo que debes hacer es apagar la tele. Y sin embargo, la mayoría de estos cristianos que basan su religión a través de sentimentalismos van a exigirle al Estado que prohíba ese tipo de actos, pero sobre todo que imponga leyes para respetar, entre comillas, ya vemos que respetar es adorar, sus símbolos religiosos. Y esos cristianos, guiados por un sentimentalismo, se van a sentir bien, cuando en realidad está muy mal, porque la señal para tú sentir que estás salvado, que estás en paz con Dios, es que estés guardando la ley de Dios. Y tú no puedes decirme a mí, ni decirle a nadie, que yo siento que estoy en paz con Dios. No, no digas eso, ¿ok? Si no, estás guardando la ley de Dios, estás obedeciendo la ley, entonces estás en paz con Dios. Y es lo que vimos con el joven rico. Cuando él le pregunta qué debo hacer para obtener la vida eterna, entonces Jesús se va a los mandamientos. ¿Y qué es lo que vimos en el Apocalipsis? Que el que quiera entrar en la santa ciudad debe guardar los mandamientos. Entonces, no es ningún respeto a ningún símbolo religioso, y tú puedes tomar 1000 cruces y puedes pisotearlas, puedes tomar lo que tú quieras de símbolos religiosos, sean representaciones buenas o malas de Dios. No hay ninguna representación de Dios realmente. Todo es ficticio. Eso no ofende a Dios. Lo que ofende a Dios es que tú abiertamente te rebeles en contra de la ley de Dios. Eso lo ofende y es una blasfemia en contra de Dios. ¿Y por qué lo ofende? No porque Dios sea un Dios tirano, sino porque todo el que viola la ley de Dios está lleno de odio. Es decir, una persona que robe, que mate, que haga todo tipo de cosas malas, que cometa adulterio, es una persona mala y entonces está llena de odio, es evidente, y por eso Dios tiene que repudiar a esa persona y considera que lo que esa persona hace es una blasfemia. Tiene que hacerlo porque de otra manera Dios no fuera santo. Y ya vemos que la santidad de Dios no puede ser retada. Y el ser humano muchas veces reta esa santidad de Dios cuando pretende obligar a Dios que lo acepte en sus pecados, siendo una persona mala. Y si Dios hiciera eso, entonces Dios no fuera santo, porque Dios entonces tuviera algún tipo de relación con lo que es malo, con la maldad. Y eso no es posible. Dios es santo, santo, santo. Y esa santidad se ve representada en la obediencia a su ley, no en el respeto a símbolos religiosos. Hermanos, ¿ok? Entonces espero que este video te ayude a entender lo que está ocurriendo en el mundo y que el hecho de que tú formes parte de esa conciencia colectiva de respetar los símbolos cristianos no te hace más agradable a Dios, sino que lo único que te hace agradable a Dios es que dejes de actuar como el demonio, porque el demonio ha pecado desde el principio. Como Jesús dice, desde siempre ha sido un homicida. Entonces Dios quiere que tú seas una persona santa como Él es santo, en unidad, perfectos. El Padre y el Hijo y su iglesia, todos obedeciendo la ley, porque el Padre obedece la ley y el Hijo obedece la ley.
Por eso el Padre es Espíritu Santo y el Hijo es Espíritu Santo. Ahora falta que la Iglesia también se una a ese Espíritu Santo. Para unirnos a ese Espíritu Santo tenemos que obedecer la ley. Mientras estemos en abierta rebeldía contra Dios, no vamos a obedecer la ley, aun y si se forma esta teocracia que a través de un decreto de Estado diga, estás salvado, plop. No estás salvado, porque nadie se salva por decretos de Estado. Nosotros establecemos la ley por fe. Entonces el que está salvado es el que guarda la ley. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. No dice, el impío vivirá por la fe. Plop, hermanos, les mando un abrazo y un saludazo.